¿Qué tal amigos, amigas de Otra Mirada? Bienvenidos a una nueva edición de Mesa Política. En esta oportunidad, esta semana, estamos conmemorando el Día del Periodista en el país. Y para esta oportunidad hemos convocado a Zuliana Lainez. Ella es secretaria general de la Asociación Nacional de Periodistas, para conversar con ella respecto a la situación del periodismo en el país, el accionar del periodismo también en el país, en medio de una coyuntura política reciente bastante complicada, en medio de una situación de emergencia nacional, también en medio de la pandemia, que también ha cobrado cifras importantes en el sector del periodismo nacional. Estamos hablando de cerca de 200 periodistas aproximadamente que han fallecido en medio de esta pandemia, tanto por el COVID como por enfermedades que no han podido ser atendidas por esta situación de emergencia sanitaria. Y el accionar, como decíamos, de nuestros colegas periodistas en medio de esta coyuntura política y en medio de la emergencia nacional. Zuliana, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida a Otra Mirada. Muy buenos días, un placer estar en contacto. Bien, en principio, ¿cómo recibe a los periodistas en esta conmemoración, ¿no es cierto?, del Día del Periodista, esta semana en que se recuerda el Día del Periodista? ¿Cómo recibe a la prensa nacional esta fecha en medio de una emergencia y en medio de una coyuntura política que está en una aparente calma, pero que han sido días bastante complicados y bastante fuertes en estos últimos tiempos? Sí, además se da una coincidencia bien particular. Este Día del Periodista, este 1 de octubre, coincide con los 200 días de decretada la emergencia sanitaria en el país. Y a propósito de esos 200 días, nosotros justamente acabamos de emitir un informe haciendo una radiografía de qué está pasando con las y los periodistas, con la prensa en todo el país, y las cifras son tremendas. Estamos hablando en el marco de la emergencia sanitaria de 163 periodistas fallecidos, de esos 163, 92 fallecidos producto del COVID, y más de 70 en el marco de otras afecciones que no han podido ser atendidas justamente porque los hospitales han estado abocados al 100% a los temas COVID, pero un informe que también habla de cómo ha golpeado el tema de la pandemia laboralmente a los periodistas, especialmente al interior del país. Las tasas que manejamos en comparación a lo que pasa en el resto de América Latina son tremendas. Estamos hablando de un 70% de periodistas que autogestionan su trabajo, que no un mes después, que desde 48 horas después de decretar la emergencia, vieron cortadas en su totalidad sus fuentes de ingresos. Son periodistas que viven de la publicidad, que concesionan espacios en radio y en televisión, y que al mes de la pandemia, en sitios como Atalaya, tenían que verse obligados a hacer olla común para poder subsistir, ¿no? Estamos hablando de periodistas en situaciones de pobreza y extrema pobreza que en medio de ese marco continuaron con su tarea informativa. Y este informe también recoge una tercera pata que nos parece bien fundamental visibilizar en esta coyuntura, que es cuál ha sido el estado de la libertad de expresión también durante la emergencia. El informe, si bien es cierto, no solamente recoge los 200 días, recoge ataques producidos desde enero hasta hoy. Estamos hablando ya de una cifra que supera la del 2019. Estamos hablando de 109 ataques a periodistas. La salud de la libertad de expresión no ha sido la mejor durante la emergencia, y podríamos verlo desde el gobierno central. Hemos sido muy críticos desde la ANP de la forma como se ha manejado el acceso, por ejemplo, a las famosas conferencias inicialmente diarias, ahora más esporádicas, que ha dado el presidente de la República. Lo positivo es el acceso que se le ha dado a prensa en regiones. Pensamos que esa práctica hay que mantenerla, pero lo negativo es que una conferencia de prensa sin posibilidad de repreguntas mutila la posibilidad de acceder completamente al ejercicio de acceso a la información. La relación con fuerzas del orden
al interior del país ha sido muy complicada. En zonas como Puno han sido cotidianos los roces con efectivos policiales, militares, que al comienzo no querían reconocer los pases de tránsito de los periodistas, que luego quitaban los equipos de transmisión y borraban material donde se registraba detención de personas que en su momento o violentaban también las normas del aislamiento, o que demostraban un uso excesivo de la fuerza de parte de estos efectivos. Esto ha sido y ha tenido momentos álgidos, como en Satipo, en Andahuaylas, donde incluso se ha llegado al extremo de detenciones de periodistas amparados en legislación que está ahí, que es la del Código Penal, que habla de perturbación del orden público, y han echado mano de esa legislación para detener por horas, es verdad, pero es una detención en forma, a colegas acusándolos de alterar el orden público por hablar de personas que estuvieron en los primeros meses contagiadas por temas de COVID. La situación es bien compleja, nos encuentra en ese escenario esta coincidencia de día del periodista y de 200 días de emergencia sanitaria, y las cifras son de horror. Cuando las ve gente de fuera, no pueden entender por qué Perú es el país a nivel mundial que tiene el mayor número de periodistas fallecidos por COVID. Y para nosotros tiene una explicación bien clara, dos vertientes. Primero, lo que está pasando con los periodistas y las periodistas es un reflejo de lo que está pasando en el país. O sea, por eso el país está entre los 10 países con mayor afectación en contagios, en muertes según tasa poblacional. Los periodistas no somos una isla, no podíamos estar ajenos a esto. Si se hiciera la comparativa con médicos, con otro tipo de personal infectado en el marco de la pandemia, quizás también serían las cifras más altas en la región y quizás en el mundo. Y lo otro es la alta tasa de precarización que hay en el periodismo, que nos ha estallado, que la conocíamos, pero nos ha estallado en la cara ahora, y creo que ha mostrado con total crudeza cuál es la situación, especialmente en la que se ejerce el periodismo en regiones. Trabajadores sin seguro, periodistas sin seguro, periodistas que no están en planilla y que han tenido que continuar trabajando a pesar de la serie de restricciones que ha habido durante todo este tiempo, ¿no? Y que han tenido que continuar trabajando incluso con dilemas éticos muy fuertes. En este país, quizás la región que ha vivido con más crudeza, porque fue la primera en la que el tema del virus impactó en el sector, fue Loreto, fue Iquitos. Iquitos, la situación en Iquitos por cantidad de gente, de periodistas fallecidos en el ejercicio de la profesión, porque el 100% de los fallecidos de los 9 colegas registrados han sido colegas que han estado haciendo trabajo reporteril hasta antes de caer contagiados por el virus. Son colegas que han estado cubriendo focos infecciosos con mascarillas caseras al principio, porque no hay que olvidar lo que era marzo y abril. Hoy quizás la situación es algo distinta, porque siendo malas, las pruebas rápidas están ahí, permiten hacer algún testeo a colegas y detectar el tema del virus a tiempo, pero en abril y mayo no había posibilidad de acceder a pruebas rápidas en regiones, y los periodistas detectaban el virus al 8º, 9º día, cuando los temas de saturación de oxígeno eran bajísimos, necesitaban hospitalización. Una vez hospitalizados, a los 2 días necesitaban camas de cuidados intensivos. Estas camas no estaban disponibles porque todos conocemos la precariedad del sistema sanitario y la saturación que había en esos meses, y eso se traducía finalmente en muertes. Iquitos tuvo 6 colegas fallecidos en menos de 7 días. Y lo que vivieron los colegas, cuando uno hasta hoy habla con ellos y ellas, te dicen, teníamos esa gran frustración de tener miedo, porque los periodistas somos seres humanos y es lógico que tengas miedo de salir a cubrir en medio de una pandemia en la que puedes resultar contagiado, y lo que es peor, puedes volver a casa y terminar contagiando a tu familia, en la que te dicen, teníamos la presión
también de la familia, decían no salgas, haz el trabajo reporteril desde aquí, pero te decían al mismo tiempo estás pensando en la gente que te sigue en la radio, que te sigue en la televisión, que te sigue a través de las redes sociales, y sientes ese llamado como periodista de la gente está esperando qué les vas a decir, qué les vas a contar, necesitan información, ¿no? Y un colega en Iquitos esta semana que conversábamos en el marco del Día del Periodista, me decía, ¿qué hubiera pasado si todos los periodistas de regiones, por el típico y legítimo miedo que uno puede sentir a cubrir una pandemia, se hubieran quedado en casa y hubieran decidido, mira, yo me voy a quedar aquí, voy a preservar la salud de mi familia y no voy a salir? Me decía, ¿qué hubiera pasado con la gente sin tener información de proximidad, de cercanía? La gente en Iquitos, en Pasco, en Tumbes, no le interesa en algún momento de la pandemia saber qué está pasando con el hospital Rebagliati y Negreiros, le interesa saber si en los hospitales regionales hay camas disponibles, cómo se están moviendo las autoridades locales. Creo que este ha sido un tiempo, si hay que ver algo positivo, en que la gente ha revalorizado la importancia de la prensa local, de los medios regionales, del periodismo de cercanía. Ya ha sido un tiempo también que ha revelado que el Estado tiene a este bloque de medios completamente olvidado. Todas las medidas del Estado, absolutamente todas, incluso las de reactivación económica, han ido enfocadas a los grandes conglomerados mediáticos. La prensa, los diarios en regiones han tenido muchos que cerrar, periodistas han tenido que migrar de la radio y la televisión tradicional a las redes sociales, se han llevado sus programas informativos a las redes sociales, han instalado sus estudios en casa, desde ahí han empezado a transmitir con un móvil, en los propios espacios que se han podido habilitar, con el móvil desde las calles, pero ellos nos dicen, seguimos cubriendo información, cumpliendo con el trabajo que nos corresponde, pero ¿cómo sobrevivimos? O sea, ¿cómo sobrevivimos si no hay publicidad, si ni siquiera vemos cercana la posibilidad de poder volver a pagar arriendos en radio y en televisión? ¿Qué hacemos, no? Y esa es la triste realidad con la que confrontan los colegas al interior, donde el Estado ni siquiera el bono del trabajador independiente, ni el bono a familias, ni el bono familiar universal. O sea, los colegas nos dicen, no sabemos ya si somos peruanos o peruanas porque no somos afectos a ningún beneficio, y desde la ANP lo hemos reclamado, hemos hablado en su momento con el Premier Ceballos, en su momento con el Ministerio de Trabajo, decirle, ¿por qué no estos colegas que son trabajadores independientes, que deberían ser afectos al bono de trabajador independiente, por qué no aparecen en ninguno de los listados? Y la respuesta, de verdad, no sé si da para reír o llorar, y te dicen, bueno, uno de los criterios técnicos que hay para asignación del bono es que el pago de tus servicios, por ejemplo en telefonía, o el hecho de si tienes una moto en alguna zona del país, ya te quita del terreno de la vulnerabilidad y hace que no cumplas con los estándares para hacer afecto a uno de estos beneficios, ¿no? Y eso es no entender nada de cómo funciona, primero, nuestra profesión, porque te puedo asegurar de que la mayoría de ingresos nuestros colegas a veces la destinan a tener un buen equipo móvil o un plan de datos, porque si no, no pueden transmitir, no pueden, ahora todo se hace desde el móvil, y no significa que no estén lindando con la pobreza, y creo que la pandemia lo ha demostrado más que nunca, y eso significa que el Estado le falta muchísimo terreno para entender la lógica de cómo funcionan muchos de los sectores sociales en el país. Ahora, tú has mencionado, Zuliana, el tema de las grandes corporaciones, ¿no? El tema de los grupos mediáticos en nuestro país, que han tenido el respaldo a través de los programas de reactivación económica, pero la respuesta de estos grupos mediáticos hacia los periodistas también no ha sido de las mejores, porque ha habido un sector de periodistas que también ha sido despedido de estos grupos mediáticos, de estos conglomerados, ¿no es cierto?, por cuestiones supuestamente que no ha habido ingresos económicos, porque las ventas han bajado, porque no ha habido publicidad para poder recuperar el dinero, etcétera, ¿no es cierto?
y a la vez también han tenido ciertos comportamientos, ¿no es cierto?, al momento de las coberturas periodísticas, en medio de la crisis, en medio de la pandemia y en medio de cuestiones coyunturales políticas. ¿Cómo analizar el comportamiento de estas grandes corporaciones con relación hacia los periodistas y con relación también a su comportamiento frente a esta coyuntura en la cual hemos estado viviendo? O que estamos Yo viviendo. la calificaría de manera bien directa como vergonzoso. Es vergonzoso. Nosotros no nos creemos que un grupo como el Grupo El Comercio, el principal grupo mediático de este país, por 5 o 6 meses de una evidente caída en las ventas, no lo vamos a dudar, una evidente caída en el tema de la publicidad del sector privado, no vamos a dudar que esta caída ha existido, pero no vamos a hablar de que una corporación de esa magnitud, con ese nivel de infraestructura a nivel nacional, va a estar casi en quiebra, ¿no? Y nos cuesta entender de que los trabajadores y trabajadoras tienen que ser siempre los que terminan pagando las facturas de absolutamente todas las crisis. Entonces no entendemos para qué el empresario es empresario. O sea, cuando estamos en época de vacas gordas, las ganancias son para el empresariado, y en época de vacas flacas son los trabajadores y trabajadoras quienes tienen que pagar la factura. Eso no nos lo creemos. Los empresarios tendrán que empezar, sí, es cierto, a reinventarse también en su modelo de negocio. Vivir solo del tema de la publicidad o las ventas es un modelo que va quedando en el olvido en varias otras corporaciones mediáticas a nivel mundial, pero no podemos asumir que utilicen como excusa la pandemia para modelos de reestructuración empresarial que ya los tenían en marcha. En el caso del Grupo El Comercio, nosotros sabemos de primera mano de que la reestructuración del grupo la estaban pensando antes de la pandemia. La pandemia les vino como anillo al dedo para cerrar algunos productos informativos que aparentemente no les eran todo lo rentable que querían, pero no se pueden excusar en la pandemia para haber asumido en este grupo, y no escapa el Grupo La República, no escapa Corporación Universal, no escapa Panamericana Televisión, pero no se pueden excusar en solo el impacto económico que ha podido tener el COVID-19 para ese tipo de decisiones. En el caso del Grupo La República, además sorprende no solo que un diario con la línea editorial que suele ofrecer a la lectoría, que siempre se ha mostrado como un grupo que por lo menos da un poquito más de apertura a las voces de los sectores sociales, por lo menos intenta dar esa proyección en la línea editorial, haya tenido un comportamiento que es censurable desde todo punto de vista. Intentar los primeros meses de conversar con la redacción, pedirle sacrificios para recortes salariales, comprometiéndose a que no hubieran despidos, y 2 meses después por correo electrónico y que por Twitter te enteres de que ha sido despedido un medio, es inaceptable. Esa falta de transparencia con los propios equipos de redacción no se pueden tolerar, no se pueden disfrazar, no se pueden normalizar. Lo de Panamericana es escandaloso. Panamericana, habiendo además y profiriendo con continuidad, porque ha sido uno de los medios que ha tenido periodistas fallecidos por el tema de COVID, es uno de los medios que hasta hoy no da los equipos de protección personal de calidad en comparación a lo que están haciendo ahora, tarde, pero lo están haciendo otros grupos mediáticos. Ellos todavía mantienen un equipo básico, mascarillas, algunos trípodes omnimodales para mantener la distancia, pero no llegan a cubrir los equipos de protección como deberían hacerlo. Pero además son una empresa que ha manejado silenciosamente temas de suspensión perfecta. Nosotros tenemos documentación de Sunafil que acredita que Panamericana intentó enviar a 70 colegas a suspensión perfecta de labores, sumado a que a varios, porque eso también es un índice que hay que medir en el país, cuando uno dice que hay colegas que tienen empleo formal porque tienen un contrato, no son contratos indeterminados. En este país
la mayoría de contratos formales son contratos por tiempo determinado, y hay muchos colegas que en el marco de estos meses, a los 3 o a los 6 meses se les ha culminado el contrato, y empresas como Panamericana no se los han renovado, y no figuran entre los despedidos porque técnicamente no están despedidos, lo que es una figura de no renovación de contratos que deberían estar prohibidas en el marco de una emergencia sanitaria. Y aquí sí subrayo de que el Estado también tiene tremenda responsabilidad, porque el programa Reactiva Perú tiene un objetivo bien claro, por lo menos en la tinta y en la norma, y es preservar el empleo, y tú no puedes permitir de que el Grupo del Comercio, que la República, que ATV, que el propio grupo de radioprogramas del Perú accedan a este tipo de beneficios y que en paralelo despidas gente, mandes a suspensión perfecta. El rol de supervisión del Estado también tiene que estar ahí, el rol de acceso a otros medios, porque conocemos el caso de medios regionales que han intentado apostar y beneficiarse por Reactiva y les ha sido rechazado el tema de Reactiva. O sea, es un programa enfocado a salvar a la grande empresa de este país, por más que nos vendan de que la mayoría de empresas que han accedido es la micro y la pequeña empresa. Lo cierto es que si vemos caudal de recursos, el gran caudal ha caído en los de siempre, y es un poco la figura de Estado. Hoy se habla de recuperar, auxiliar a la gente que no puede pagar sus créditos personales, pero si leemos bien la propuesta que se nos vende, en realidad es darle oxígeno a los bancos, más que a los ciudadanos. Es la misma figura que se va trasladando en todos los campos de acción, y nosotros estamos muy, muy decepcionados, no solo de este ministro de Trabajo, de la anterior ministra de Trabajo, de la política laboral de este país. Cuando uno escucha al titular o a la titular de la cartera, parecen voceros del empresariado puro, ¿no? Están pensando en salvar a la empresa. Sí, la empresa es importante para mantener fuente de trabajo, pero el principal generador de la fuerza, el principal generador de economía en un país es la fuerza laboral, y son los trabajadores y trabajadoras, y son los que más desprevenidos están en la cadena de trabajo, y es a donde se debería enfocar un ministerio. Sin duda alguna son cuestiones que van a tener que en algún momento ser analizadas y ser explicadas con todo el rigor necesario, y tendrán que rendir cuentas también en algún momento las personas que están cometiendo estos actos. Zuliana, muchas gracias por conversar con nosotros. Esperemos que en los próximos meses esta situación mejore, esta situación varíe un poco para todos los colegas y las colegas, y pueda la situación del periodismo mejorar, y sea este momento también un momento de reflexión, de autocrítica y de mirada también en cuanto a los temas de la profesión, en cuanto a los temas de la organización también, y de la necesidad de que todos los periodistas también, los y las periodistas también vean el espacio necesario para poder organizarse y poder confrontar esta situación juntos y juntas todos y todas, y se pueda de alguna manera enfrentar este tema. Te agradecemos por haber conversado con nosotros. Muchas gracias. No, a ti, Paco, y yo solo quería rescatar una cosa. Creo que ha sido fundamental, una de las cosas positivas de todo esto, cuando uno ha visto la respuesta colectiva de los colegas de la República frente al vergonzoso editorial que sacan cubriendo machismo escudado en libertad de expresión. Uno recupera la esperanza de que entre trabajadores y trabajadoras podemos organizarnos, podemos dar respuesta. Cuando hablaba con mis colegas despedidos del comercio y me decían, hacemos una autocrítica, no estamos conversando mucho entre nosotros y nosotras, no estamos apostando a organizarnos, a articularnos, a contarnos qué está pasando en las redacciones y a no dejarnos chancar dignidad. Creo que es una de esas cosas chiquitas, iniciales, pero positivas en medio de la crisis, que creo que esa conciencia de actuar colectivo se está activando, y de no dejarnos pisar más. Como periodistas demandamos respeto en lo laboral, en lo editorial, en la denominada cláusula de conciencia. El decir que uno no está de acuerdo con el editorial de un medio creo que también ayuda a dignificar esta profesión. Así que en eso, lo positivo que hay que rescatar en medio de todo el contexto.
Importantísimo, sin duda alguna. Muchísimas gracias, Zuliana Lainez, secretaria general de la Asociación Nacional de Periodistas, estuvo con nosotros. Y ya saben, amigos, que pueden encontrar estas y otras entrevistas, como siempre, en nuestra página web www.otramirada.pe. También nos encuentran en redes sociales, en Twitter y Facebook como Otra Mirada.